Bueno, vamos a iniciar esta última clase de este año, recordando lo que se hizo la clase pasada eh, sobre este concepto de derivación implícita, ¿no? Entonces, muy reiterativo con respecto a la notación, lo que es la regla de la cadena, y pues los ejemplos del libro de Piskunov. Bueno, primero, lo que van a hacer en estas vacaciones, que es lo que ustedes deben estudiar y revisar. Descansar. No descansar porque, pues si descansan mucho, se les va a olvidar, ¿no? Se les va a olvidar y después de que volvamos la primera semana, pues haré un recuento y, y si dejan esto a un lado, pues de pronto se les olvida. Entonces, lastimosamente, pues el semestre ha venido así, aplazándose. Los tiempos no han coincidido, pues en otras épocas, a estas alturas, pues ya se entraba a vacaciones y ahí sí entraban a descansar. De todas maneras, pues descansarán los días de fiesta como tal, pero igual tienen que estar revisando, ¿no? Recuerden que actividad como tal no me tienen que entregar, pero sí estar estudiando un poquito porque después de que volvamos, en la segunda semana, después de que volvamos, ya haremos el segundo parcial. Bueno, ¿qué deben revisar? Del libro de Piskunov, por acá. Bueno, esto es el inicio del libro. Página 328. En el capítulo que veníamos trabajando. Página 333 del libro, ¿no? Igual ya algunos ejercicios seguramente ya los han estado haciendo. Yo he escogido algunos para resolver acá con ustedes. Entonces, hay que revisar. Esto es para estudiar, ¿no? No hay que entregar, sino que para estudiar, usted cualquier punto que se escoja de aquí, usted está en la capacidad de resolverlo. Y en el parcial, pues saldrá cualquiera de ellos. Bueno, sería como hasta el 39, ¿no? Que son procesos de derivación. Derivación implícita, derivación de orden superior. Y ya voy a mencionar esto de derivada de orden superior ahora. Solo hasta el 39, o sea, del 1 al 39 puede salir cualquiera. Eso en cuanto al libro de Piskunov. Y por aparte, la otra guía de estudio es esta. Tiene 6 punticos, aunque el 6 no creo que, este 6 todavía no, este ya queda para después del receso de actividades, pero hasta el 5 creo que sí, porque eso es lo que voy a hablar ahora. Bueno, entonces, pero me interesa, bueno, esto último
Vamos a ver si lo alcanzamos a abarcar hoy. Este primero sí lo podrían hacer. Esto hablaré hoy. Y bueno, estos son problemas de aplicación de razón de cambio. Entonces, ¿cuál es lo que sí les pido que como que revisen, estudien? Es lo de Piskunov, ¿no? Lo del libro de Piskunov de la página 333. Y lo que se ha hablado acá en clase. Bueno, de la clase pasada terminamos con lo que es función implícita. Hay que aplicar estas fórmulas, ¿no? Es como una especie otra vez de aplicación de fórmulas para calcular la derivada implícita de una función. Eso es cuando z no está en términos de x y y, sino que este z está implícito dentro de una expresión, ¿tá? De esta forma. Incluso, ¿no? No siempre z va a estar en términos de x, y. Puede que y esté en términos de x, z y me pidan encontrar también la derivada parcial, ¿no? De y con respecto a x y la derivada parcial de y con respecto a z. Bueno, esto casi que no es muy común, pero puede suceder, ¿no? En la mayoría de los casos nos enfocamos en encontrar estas derivadas parciales ya de z, porque es la función, generalmente z depende de x y y, pero si por alguna razón esta función, ¿no? O esta expresión matemática tiene en su estructura a y como función de x y z, es decir, ¿no? Porque puede pasar y como una función de x, z, yo puedo encontrar las dos derivadas parciales de y, o sea, estas dos, teniendo en cuenta pues la misma fórmula. Esto equivale a menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Si quisiera encontrar la derivada parcial de y con respecto a x, con respecto a z, con respecto a z, pues igual, aquí sería f sub y sobre, f sub z sobre f sub y. De la misma manera, si de pronto esta expresión definiera implícitamente a x en función de y, z, ¿no? Si esta misma expresión, por otra parte, definiera x como una función implícita de y y z, y yo quisiera encontrar en esta expresión la derivada parcial de x con respecto a y, la derivada parcial de x con respecto a z, pues también lo puedo hacer. La derivada parcial de x con respecto a y, pues sería f sub y menos f sub y sobre, perdón, sobre f sub x, y la derivada parcial de x con respecto a z, pues sería también menos f sub z, o sea, derivada parcial de f con respecto a z sobre derivada parcial de f mayúscula con respecto a x. Pero vuelvo y repito, generalmente siempre la costumbre es que z depende de x y y, ¿no? Esa es la costumbre. Pero si aparece en algún ejemplo esto, entonces también las fórmulas se pueden aplicar. Vamos a continuar y vamos a aplicar la regla de la cadena en problemas de razón de cambio. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa aquí? Los problemas que vamos a resolver son problemas en varias variables. Es decir, vamos a tener, si el modelo es una función z o ya las variables que nos indique el modelo que estemos analizando de f de x, y, generalmente los problemas que vamos a tratar, cada una de estas variables van a depender del tiempo, ¿no? Implícitamente van a depender del tiempo. O sea, z va a ser una función del tiempo, x también va a ser una función del tiempo, y y va a ser una función también del tiempo. O de otra variable, todo depende del problema. Y entonces si nos piden encontrar la razón de cambio de una de estas variables, ¿no? Es decir, entonces aquí se aplicará la regla de la cadena. Se derivará cada una de estas variables normalmente, ¿ya? De z con respecto de f, en este caso, con respecto a cada variable, y esta inmediatamente multiplicada por su derivada interna ordinaria. Es decir, que aquí aplicaremos prácticamente lo que es el diferencial, ¿no? Pero completo. Entonces, en los problemas que vamos a analizar ahora, se hará, si es necesario, un modelo matemático para llegar a una expresión de este estilo. Luego comprender quiénes son las razones de cambio, simbolizarlas y expresar el número correspondiente, y luego derivar el modelo matemático para luego reemplazar y encontrar lo que me piden. Entonces, como son ese estilo de problemas, vamos a tomar, aquí podríamos tomar el libro de Leitol o el libro de Larson, cualquiera. Leitol tiene varios problemas, Larson también, como veníamos trabajando con el libro de Larson. Por acá creo que estaba. Vamos el libro de Larson y voy a escoger algunos problemitas de este libro. Bueno, está más o menos en la página 268, 270. Aquí hay algunos. Bueno, voy a hacer algunos, otros ustedes los harán ya en la guía. Entonces, este problema de aquí, del área, lo vamos a pasar por acá a la pizarra y lo vamos a analizar. Bueno, entonces, ¿qué dice? Sea θ el ángulo entre los dos lados iguales de un triángulo isósceles, y sea x la longitud de estos lados. Si x está creciendo a razón de medio metro por hora y θ está creciendo a razón de pi sobre 90 radianes por hora, calcular el ritmo de crecimiento del área cuando x es igual a 6 y el ángulo es igual a pi cuartos. Entonces, aquí aparecen las palabras que alucen a que este problema se resuelve con razón de cambio, y es la palabra ritmo de crecimiento. Y esto es un cambio, ritmo o también razón de cambio.
Entonces podemos hablar de ritmo de crecimiento o de decrecimiento. Por lo tanto, las razones de cambio pueden ser positivas o pueden ser también negativas. Estos problemas con ustedes los trabajamos también en cálculo diferencial. Acá va a ser lo mismo, solo que los modelos van a ser multivariados. Aquí hay varias variables. ¿Cómo saber que es multivariado? Porque está la variable teta, está la variable x, que representa el lado, teta representa el ángulo, y me están preguntando sobre el ritmo de crecimiento del área. Entonces, el problema, primero que todo, tiene estas variables. Cuando estoy resolviendo un problema, determino las variables primero. Las variables, ¿quiénes son? Teta, que es el ángulo, x, que es la longitud de un lado del triángulo, isósceles, y lo que me piden encontrar es el ritmo de crecimiento del área. Por lo tanto, implícitamente, hay la variable del área. Primero, entonces, las variables, son 3. Ahora, una de ellas debe depender de 2. Pues, ¿quién es esa variable que depende de las otras 2? Pues el área. El problema me pregunta, como siempre se va a la pregunta, y dice calcular el ritmo de crecimiento del área. Aquí, ¿qué me dice? Primero, calcular el ritmo de crecimiento o razón de cambio del área. En términos simbólicos, lo que no conozco es el ritmo de crecimiento del área, de A de T. ¿Quién es? Y miren cómo la escribo, con la D de derivada ordinaria, no parcial. Entonces cualquiera decir, y no debería ser parcial, profe. Bueno, ahorita viene la explicación. Bueno, como me piden calcular el ritmo de crecimiento, es decir, la derivada del área con respecto al tiempo, ¿y por qué con respecto al tiempo? Porque las otras variables están variando también. Están variando. Esta está creciendo, el lado X está creciendo y el ángulo teta también está creciendo. Están variando los dos positivamente. Aquí, por ejemplo, nos dice medio metro por hora. Y acá pi sobre 90 radianes por hora. Aquí implícitamente, como ya lo mencioné, siempre va a estar el tiempo incluido. ¿Y qué pasa? Me piden la razón de cambio del área. Y aquí implícitamente, pues con respecto al tiempo. Y es ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Pues porque cada una de estas variables implícitamente está dependiendo del tiempo. Entonces, toda la información está en el problema. El tiempo tiene una unidad de medida, que en este caso es en horas. Y por eso aquí no es parcial, sino ordinaria. A pesar de que A va a depender de estas dos variables, de teta y de x, o de x y teta. Aquí no importa el orden, ¿no? Entonces, el área es una función de dos variables. Y debo encontrar la razón de cambio de A con respecto al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí, no? No sé quién es F. Ese es el modelo matemático que tengo que construir. Pero apenas tenga F, esta estructura, ya voy a poder encontrar de A de T. Entonces, en términos generales, si A es una función que depende de teta y x, ¿quién es? Vuelvo y repito, en términos generales, la razón o el ritmo de crecimiento de A con respecto al tiempo. Bueno, vendría a ser, por regla de la cadena, la derivada parcial de F con respecto a su primer variable y esta multiplicada por la razón de cambio de esta variable con respecto al tiempo, pero ordinaria, más la derivada parcial de f con respecto a la segunda variable y esta a su vez su razón de cambio con respecto al tiempo. Y esto es lo que yo voy a aplicar aquí para encontrar la razón de cambio del área.
Por ende, debo conocer quién es f, el modelo matemático. Ahora miramos qué aspecto geométrico puedo aplicar para encontrar f. Y debo saber quiénes son estas razones de cambio. Estas las debe dar el problema. ¿Dónde están? Entonces, por aquí lo dicen. Si x está creciendo a razón de medio metro por hora, entonces x está variando. X es una razón de cambio. Entonces, el problema nos dan los datos conocidos. Y en este caso, primero, los datos conocidos son las razones de cambio. Primer dato conocido, la razón de cambio de x, pero no parcial, sino ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque x depende de t. X no es una función de dos variables. Cada una de ellas es una función de una variable, por lo tanto, la derivada es ordinaria. Equivale a medio metro por hora. Y aquí pongo la unidad. Positivo, porque está creciendo. Si dijera aquí decreciendo, le deben poner negativo. Primer dato conocido. Y teta también está creciendo. Entonces es la razón de cambio del ángulo teta. Pi sobre 90 radianes por hora. Y esa es la unidad de medida. Y también positivo, porque también está creciendo. No conocemos la razón de cambio de A con respecto a T. O sea que estos valores que están aquí multiplicando, ya sabemos cuánto vale. 1/2 y pi sobre 90. El tiempo no hay problema, no hay que hacer conversiones, todo está en horas. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente luego se reemplazaría. ¿Qué me falta? Encontrar quién es f, el modelo matemático. Como esta es una situación geométrica, debo hacer un dibujo. Entonces, hagamos el dibujo de esta situación en la próxima página. Entonces, voy a pasar a la otra página y para no estar pasando de una a otra, voy a copiar nuevamente el problema. Y aquí viene la construcción del modelo matemático. Cuando les dan el modelo matemático, pues ya simplemente se aplicaría esto directamente. Pero como no conocemos quién es f, hay que construirlo. Bueno, entonces me piden encontrar esto. F como una función que depende de teta y x. No lo conocemos. Pero geométricamente es el área. ¿De quién? De este triángulo que está cambiando. Es un triángulo isósceles. Dibujemos el triángulo. Y un triángulo isósceles. O sea que tiene dos lados iguales. Por aquí. Estos dos lados son iguales. Bueno, teta es el ángulo entre los dos lados iguales. O sea, este es teta. ¿Ah? No nos interesa cuánto valen estos ángulos, me interesa el de aquí nomás. Vamos a trabajar sobre este ángulo que está variando y este ángulo está creciendo, ¿no? Se está haciendo más grande y por lo tanto el triángulo está como creciendo en esta forma, ¿no? Se abre cada vez más. Entonces, teta está variando y por ende también estos lados están creciendo. X representa a la longitud de estos lados, o sea, esto vale X y este también vale X. Ahora bien, quiero encontrar entonces el modelo matemático, que es una función que me relacione el área de este triángulo con X y con teta. Debo relacionar esas tres cosas, el área de este triángulo con X y con el ángulo teta. A ver, de los que están aquí presentes. ¿Cómo relacionar área X con teta? O sea, ¿cómo encuentro el área
de este triángulo isósceles en términos del lado y el ángulo, ¿qué haría? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Mm? ¿Cómo, profe? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo encontrar el área de este triángulo en términos de X y el ángulo? O bueno, empecemos con lo que ustedes conocen. Pues, ¿A qué ¿Se equivale el puede área de un dividir triángulo? el triángulo en dos partes? Sí, eso es. sería una estrategia el triángulo en dos partes. Pero empecemos primero por lo que, por lo que todos conocemos. ¿A qué equivale el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Listo? Esta es la base y esta es la altura. Lo escribo así de manera informal. Base por altura sobre 2. ¿Eso qué significa? Que la base debe estar en términos de este x y en términos de teta. Y que la altura también debe estar en términos de x y de teta. ¿Cómo establecer? Ahora, el problema ya no es el área. Ahora el problema es la base y la altura. Entonces, ¿cómo hacer que esta base quede en términos de este lado y de este ángulo? Entonces, Pues sí, como hay una bisectriz en Z, se podría obtener de allí de un triángulo rectángulo, pues se podría obtener la mitad de la base. exacto, por ahí es. Entonces, trabajo sobre la mitad de este triángulo. Entonces, trabajamos sobre esa mitad. Trabajo sobre el triángulo rectángulo, siempre sobre ese. Este ángulo entonces vale ¿cuánto? Zeta medios. Z medios. Zeta medios. Zeta medios. Y esto vale X, ¿no? Y entonces necesito es este lado de aquí. Y necesito este lado de acá. Ahí sí facilito. ¿Cuánto vale este lado? Que es la altura. ¿Qué aplico? ¿Pitágoras o razones trigonométricas? Para encontrar este lado. Creo que Razones. quedamos bien con razones trigonométricas. Sí, muy bien. Razones trigonométricas porque conozco el ángulo y un lado. Si conociera el otro lado, pues Pitágoras. Pero como conozco un ángulo y la hipotenusa, pues razones trigonométricas. Entonces, ¿a qué equivale este cateto? Recuerden que este cateto es adyacente a este lado. Coseno Coseno X de zeta por medios. coseno de Z medios. Entonces, recuerden que coseno de teta medios es igual a cateto adyacente, ¿ya? Sobre hipotenusa. Y me interesa el cateto adyacente, que es la altura, ¿no? Solo que aquí lo llamo para que ustedes recuerden, pues, las razones trigonométricas. Y aquí despejo X, por lo tanto, el cateto adyacente es X por coseno de teta medios. Y esto es la altura. Ya no le llamo cateto adyacente, sino altura. Si la altura es X por cos de teta medios, esta mitad de la base es ¿qué? X por el seno de teta medios. Exacto. Puesto que este es opuesto al ángulo. Los lados opuestos es con seno y los lados adyacentes es con coseno. Y ahí tendría esta mitad de la base, ¿no? Esta mitad de la base. Pero yo necesito toda la base. Y ya tengo la altura es la misma. Por lo tanto, me paso a mi modelo acá, general, y voy reemplazando. Entonces, ¿quién sería la base ya de todo este triángulo? ¿Mm?
X por el seno de z medios. Sería 2 veces, ¿no? 2 veces esto. X por sen de teta medios. Por la altura, o sea, X coseno de teta medios. Pilas, aquí mejor lo escribo así. Sobre 2. Entonces, este y este se eliminan. Y de aquí pues ya aplico un poco de álgebra y de razones trigonométricas. X por X, X cuadrado, sen de teta medios por cos de teta medios. Y ya tengo el modelo matemático. ¿Quién es F? Es toda esta estructura. Pero ¿qué pasa? Como vamos a, necesariamente vamos a calcular derivadas parciales, y yo quiero que esta estructura sea más sencilla. Entonces, cuando aparecen senos, cosenos, pues puedo aplicar identidades trigonométricas de tal manera que esto me quede mucho más sencillo. Recordemos aquí identidades trigonométricas. Por ejemplo, recuerden que sen de 2 teta es igual a 2 veces, ¿no? Sen de teta por cos de teta. Ahora, si yo tengo sen de teta, ¿no? Entonces esto equivale, o sea, si el ángulo vale teta medios, acá quedaría teta medios se va al 2 y me queda sen de teta es igual a sen de teta medios por cos de teta medios. Y esta es la identidad que yo quiero utilizar. Esta se desprende de esta primera. Esa es la que aparece en todos los libros, ¿no? Y de esta puedo deducir esta identidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí equivale a sen de teta sobre 2. Entonces, recordando esto, ¿no? Recordando esta identidad, entonces el modelo matemático se resume como, más fácil pues, área igual a x al cuadrado. ¿A qué equivale esto? Me Seno dice. de teta sobre 2. Exacto. Sen de teta, todo esto sobre 2. El 2, pues que venía acá, se elimina, ¿no? Por el 2 de aquí, 2 veces la hipotenusa. Y este 2 no es de la fórmula de acá, sino de esta identidad trigonométrica. Al despejar esto. Entonces, en vez de trabajar con este modelo, trabajo con el más sencillo. Y si usted quiere quedarse con este modelo y seguir trabajando, pues listo, solamente que de pronto las derivadas parciales van a ser un poco más largas. Aquí pues es más corto. Listo, eso es lo que me pedían encontrar. Problema resuelto, ya tengo el modelo matemático y ya sé cómo encontrar la razón de cambio del área aplicando esto, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos a otra hoja. ¿Cómo? El área es una función que depende de teta y x y se expresa como x cuadrado sobre sen de teta sobre 2, escribámoslo así. Entonces, la razón de cambio de A con respecto al tiempo, ya expliqué por qué no va aquí parcial. ¿Por qué no va parcial? Porque cada una de estas funciones depende del tiempo y yo estoy encontrando la razón de cambio del tiempo con respecto al tiempo. Entonces es ordinaria. De A de t es igual a la derivada parcial de f. La escribo otra vez con respecto a la variable, escribámosla así como veníamos. Con respecto a la variable, estoy escribiéndolo de acá. Por de teta de t y más la derivada parcial de f con respecto a x por dx de t. Entonces noten la diferencia allí, ¿no? Aquí ya en la aplicación se nota la diferencia entre estas dos. Notación parcial y notación ordinaria. Igual, entonces aplicando esta fórmula, ya puedo encontrar la derivada parcial de esto
el área o de f con respecto a teta. ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función con respecto a teta? ¿Cómo quedaría? Bueno, ahorita están menos estudiantes. Esto se devuelve. Bueno, Catherine, ¿cuál sería la derivada parcial de esto con respecto a teta? Está por allí, Catherine. ¿No? Bueno, vamos a ir avanzando. Lo vamos a ir haciendo acá entonces. Con respecto a teta, x cuadrado es constante, x cuadrado medios es una constante, pasa, y simplemente derivo c, o sea, cos de teta. 2. Eso sería la derivada parcial de esto con respecto a teta. Queda así. Por de teta de t. Este por ahora pasa. Se va a decir, ay, bueno, ¿y cómo derivo teta? No. Esta ya la conocemos, solo que ahorita no la reemplazo, porque va a ser un número, ¿no? Este pi 90, luego lo reemplazo. Más derivada parcial de esta con respecto a x. Todo esto es una constante y derivo x cuadrado, o sea, 2x sen de teta sobre 2. Estos quedan por ser constantes y derivo x cuadrado 2x por la razón de cambio de x con respecto a t. Por lo tanto, de a de t es x cuadrado cos de teta sobre 2 más x sen de teta de x de t. Y ahora aquí sí reemplazo. Reemplazo las razones de cambio conocidas, o sea, de teta de t y de x de t, y reemplazo el valor correspondiente de x porque el problema me dice que encuentre ese ritmo de crecimiento del área precisamente cuando x vale 6 y teta vale pi cuartos. Entonces, cuando x vale 6 y cuando teta vale pi cuartos, o sea, 45 grados. Paso final, reemplazo todo para encontrar la razón de cambio del área de ese triángulo. X cuadrado, 6 al cuadrado, por coseno de pi cuartos sobre 2 por de teta de t. Positivo, la razón de cambio que está acá, pi sobre 90. Me olvido por un momento de las unidades, no hay problema, todo está en horas. Más x que es 6 por sen de 45 y por dx de t, y dx de t es 1/2. Aquí si quieren la calculadora o hacemos los procesos a mano, como sea. Cos de pi cuartos, creo que es raíz de 2 sobre 2, y no estoy mal. Bueno, aquí nos quedaría 36 medios, o sea, 18. Cos de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, por pi sobre 90, más 6 medios, o sea, 3, por sen de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2. Y bueno, aquí ya lo que nos dé todo esto. ¿Cuánto da todo esto en una calculadora? Lo pueden hacer de una vez todo completo en una calculadora. A ver, veamos. Un momento, profe. A ver.
Ahí. Me da 2,56, profe. ¿Sí? Bueno, 2,56, no sé si esté bien. listo. Debe estar bien. Si está bien, pues ahí ya verifican, ¿no? Ahí ya, esto con la calculadora, pues ya. Sí, profe, 2,56. Listo, 2,56. ¿Qué unidades serían? Las unidades las pongo ya al final. ¿Qué unidades creen que sería? Pilas que es área. Entonces, aquí X se está elevando al cuadrado, ¿ya? Y aquí estos dos se están multiplicando. Y entonces la unidad base es en X, es en Metros el lado. cuadrados. Entonces, si es en el lado, está en metros, ajá, sería metros cuadrados por hora. Y eso sería respuesta. No se olviden, siempre en los problemas, la respuesta. Entonces, la razón de cambio del área, o como nos pregunta el problema, el ritmo de crecimiento del área es de 2,56 metros cuadrados por hora. El ritmo de crecimiento del área es de 2,56, aunque es un valor aproximado, metros cuadrados por hora. En este instante, cuando x vale 6 y θ vale pi cuartos, la velocidad de crecimiento del área es de 2,56. Para eso entonces me sirve lo que es regla de la cadena, aquí, y pues en este caso la razón de cambio. ¿Preguntas? Entonces aquí se aplica todo, pues, ¿no? Bueno, y en los problemas que plantea pues Larson. Bueno. Problema 2, el que sigue. Y los que siguen, voy a escoger unos dos, pues están en la guía, ¿no? Ya para que ustedes los analicen. Entonces, este de aquí. Volumen y área superficial, dice. El radio de un cilindro circular recto está creciendo a razón de 6 pulgadas por minuto y su altura decrece a razón de 4 pulgadas por minuto. ¿Cuál es el ritmo de cambio de su volumen y de su área cuando el radio es de 12 pulgadas y la altura es de 36 pulgadas? Miren que las razones de cambio se calculan siempre en un instante, ¿no? Solo que no nos dicen en el instante del tiempo, sino en el instante de las unidades del objeto geométrico que estemos trabajando. Resolvamos este problema. Palabras que aparecen aquí, razón y ritmo, son sinónimos. Todo esto entonces es un problema general de razón de cambio. Entonces, hay que mirar cuáles son las variables, los datos conocidos, el modelo matemático, en base a la pregunta, y hacer un proceso parecido a lo que acabamos de hacer acá. Entonces, miremos cuáles son las variables, lo que está cambiando. El radio de un cilindro circular recto está creciendo. Entonces, nos hablan del radio, también la altura, que está creciendo, están cambiando, son variables. Y nos piden encontrar volumen y área. Por lo tanto, son 4 variables. R, radio, altura, vamos a utilizar la variable h para altura. Pueden utilizar si quieren x para el radio y y para la altura, eso sí, como ustedes quieran, pero
En este caso lo voy a hacer según las palabras que se utilizan. Radio, altura, volumen y área. Pero lo que nos están pidiendo son dos cosas aquí, son dos problemas en uno, ¿ya? Es la razón o el ritmo de cambio del volumen. Nos piden entonces el ritmo de cambio del volumen simbólicamente con derivada ordinaria de B de T. Esto. ¿Ya? ¿Por qué es ordinaria? Porque nuevamente está implícito el tiempo y el ritmo de cambio, ¿no?, del volumen va a ser con respecto al tiempo, entonces de B de T. Cada una de estas, vuelvo y menciono, siguen dependiendo del tiempo. ¿Y por qué dependen del tiempo? Pues hay que observar los valores que toma la razón de cambio. 4 pulgadas por minuto, o sea que aquí el tiempo está en minutos, ¿no? La variable implícita aquí en todas es el tiempo, ¿no?, que está en minutos. Y también el ritmo de cambio del área. Matemáticamente nos piden encontrar de A de T. Sabemos quién es. De acuerdo a la pregunta, esto me lleva a considerar que para encontrar de B de T necesito el volumen en términos de las dos variables que están cambiando, R y H. Y para encontrar de A de T, pues debo encontrar un modelo matemático para el área como función de R y H. Entonces son dos problemas en uno. No sabemos quién es eso. Pero voy a utilizar los conceptos conocidos desde la geometría, el volumen de un cilindro y el área superficial de un cilindro. Y aquí viene la gráfica. Cilindro circular recto. Esa es la figura geométrica con la cual voy a encontrar estos dos modelos. Entonces dibujemos ese cilindro. Por aquí. Y por acá. Veamos. Listo, entonces aquí están las variables que están cambiando. Está cambiando el radio. Y está cambiando la altura. Están variando. Estas son las dos variables. Y aquí implícitamente está cambiando el volumen y está cambiando el área. Como es algo geométrico conocido, ya voy a empezar, o voy a generar de una vez aquí es fácil, ¿no? Cuando el problema anterior era un poco más complejo, porque ahí tenía que relacionar, no inmediatamente con las fórmulas conocidas, sino que tuve que utilizar razones trigonométricas. Acá es más fácil, porque si tenemos quién es el radio y quién es la altura, y esto está cambiando, el radio está creciendo y la altura está decreciendo, o sea que esto se está volviendo como más ancho, por así decirlo, pero a su vez se está dilatando en altura, ¿no? O sea, la altura está mermando, pero está creciendo a lo ancho, no a lo alto. A lo alto está decreciendo. Ahorita notamos entonces estas razones de cambio. Por ahora, inmediatamente, como ya tengo el dibujo y miro lo que me piden encontrar, entonces es fácil saber quién es el volumen en términos de estas dos variables. Entonces, el volumen de un cilindro circular recto en términos del radio y la altura, pues está dado por estas dos variables. Vendría a ser área de la base por la altura. Entonces, esto es conocido por todos. Miren, entonces no hubo que hacer ningún proceso matemático adicional, simplemente recordar el volumen de un cilindro. Y el área también está en términos de R y H. El área superficial de todo esto.
Y entonces, como está cambiando toda el área, está variando toda el área, entonces debo considerar toda, ¿no? El área de este cilindro, o sea, las dos tapas más el contorno. Por lo tanto, las dos tapas son dos circunferencias y el área de esas dos circunferencias es 2 veces pi r al cuadrado, más el área del contorno de un cilindro. También está dado por fórmulas. El contorno de un cilindro está dado por el perímetro de esta circunferencia multiplicado por la altura. Es decir, 2πr, que es el perímetro del círculo, de la circunferencia, por la altura. Y esta está dada también. Ustedes la pueden consultar en un libro y está así. Tengo los dos modelos. Listo. No se necesita, vuelvo y repito, una construcción matemática allí, sino que simplemente recordar las fórmulas. Por ser un aspecto geométrico de área y volumen. Listo, entonces B está en función de R y H y área está en función de R y H. Me parecen las dos variables. Y ahora bien, si yo tengo esto, luego paso a calcular la razón de cambio utilizando por regla de la cadena y ya miramos cómo queda. Datos conocidos, aquí de una vez. La razón de cambio del radio y dice que está creciendo. Entonces, el radio de un cilindro circular recto está creciendo a razón. Entonces, la razón de cambio del radio. Por lo tanto, esa interpretación matemática es ordinaria, derivada ordinaria de R de t. ¿Por qué? Porque R solamente depende del tiempo. Y esto equivale a 6 pulgadas por minuto. Listo. La altura decrece. Razón de cambio de la altura, de h de t. Pero como aparece la palabra decrece, es negativo. Y aquí a razón, a 4 pulgadas sobre minuto. No hay problemas en las unidades, no hay que hacer conversión aquí dentro, todo está en minutos. Y me piden entonces estas dos. En la siguiente hoja, pues paso a calcular dB de t. ¿Quién es dB de t en términos generales? Es la derivada parcial de la función o de su modelo matemático con respecto a la primera variable que es R. Estas dos dependen de R y H. Por la derivada ordinaria o la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Más la derivada parcial de f con respecto a h, su segunda variable, por la razón de cambio de h con respecto al tiempo. Y asimismo, la razón de cambio del área con respecto al tiempo, pues es su derivada. También la había llamado, no la llamemos f, sino que llamémosla g, porque son dos modelos distintos. Llamémosla g. Y entonces acá me quedaría dg. Con respecto a su primer variable, que es R, y esta razón de cambio, que va a ser la misma, ¿no? Las razones de cambio son las mismas para los dos. Y la derivada parcial de g con respecto a h y de h de t. Listo, entonces paralelamente pues, voy haciendo los dos y me quedaría dB de t. Ya sé quién es el volumen. El volumen, lo escribo aquí arriba, pi r cuadrado h. El área, por acá arriba, 2pi r cuadrado más 2pi RH. Listo, entonces puedo calcular las derivadas parciales. Derivada parcial de f con respecto a r. Entonces, h constante, pi un número, y entonces quedaría 2pi RH por dr de t. Ahora reemplazamos. Y derivada parcial de f con respecto a h. Ahora con respecto a h quedaría pi r cuadrado por 1, pi r cuadrado, y de h de t. Nada del otro mundo. Todo muy mecánico. Ahora, derivada de esta g, esta función con respecto a r. 4pi r
por dr de t, que este pasa, más, perdón, aquí estoy mal. Aquí sería 4πr, entre paréntesis, más derivada de esta también con respecto a r, porque es toda esta estructura, ¿no? Toda la tengo que derivar con respecto a r. Y quedaría 2πh. Y aquí sí va dr de t. Más, abrimos paréntesis, esta ahora con respecto a h, esto quedaría 0, más 2πr, me alcanzó aquí, por dh de t. Le voy a hacer alcanzar esto mejor, para que se mire bien. Sí. Miren, proceso mecánico otra vez. Y aquí ya podría reemplazar, ¿no? Reemplazando. ¿Cuándo? Pues me tienen que decir en qué instante. Cuando el radio vale 12 y la altura vale 36. Entonces, cuando R vale 12 y la altura vale 36. Esto me quedaría dB de t igual 2pi por 12. Me olvido de las unidades, no hay problema, todo está en pulgadas, el tiempo está en minutos, entonces simplemente reemplazo. Por dr de t, que es 6, simplemente reemplazo el 6 allí, más pi, 12 al cuadrado, por dh de t, que era negativo, que es menos 4. Y bueno, ustedes ya me dirán cuánto da eso en la calculadora. Es más fácil. A ver, veamos. 2 por 12 por 36 por 6 por pi menos por 4 y también por pi. Pero no sé, a mí me da 14.476.46 aproximadamente. Bueno, espero que les dé lo mismo. ¿Qué unidades? Como es volumen y todo está en pulgadas y el tiempo está en minutos, entonces quedaría pulgadas cúbicas sobre minuto. Eso por un lado. Y lo mismo harían con el área. Entonces, volvemos y reemplazamos. 4pi por 12 más 2pi por 12 por 36 de r de t, que es 6, más 2pi por 12 y de h de t, que es menos 4. Entonces, aquí ya lo que les dé, el numerito que les dé, y esto va a estar en, como las unidades son pulgadas, pero como es área, pulgada cuadrado sobre minuto. Ese ¿Listo? 12 si va ahí, profe, no lo tiene arriba en la fórmula. ¿Dónde? Y donde dice 2pi por 12 por 36 por 6, arriba solo tiene 2pi por h. 2pi, sí, perdón. Por h, aquí no va 12, entendí. Ahí no va 6, perdón. Es que el 6 lo dejé por fuera. ¿O qué es que metí? Metí el radio, este 12 no va. Y el 6 va por fuera. A ver, voy a corregir aquí. Quedaría 2pi por 36. Cierro y cierro. Y por 6, ¿no? Esto va por fuera. Y acá 2pi por 12 y menos. Ahí sí está bien. Entonces, utilicen la calculadora lo que les dé aquí. Y ya la respuesta la redactan ustedes. ¿Listo? Esos son los problemas de razón
de cambio. Bueno, y esos son los que pone el libro de Larson, ¿no? Bueno, entonces ustedes harían el mismo, pero con un cono circular recto, el volumen y área superficial de este tronco, y el 45 y el 46. Mejor dicho, los que siguen, 43, 44, 45 y 46. De razón de cambio. Ese es el proceso. Mira. Ahí está. Entonces aquí, revisar del libro de Larson, los que siguen, que son el 43, 44, 43 a 46. Listo. De Larson, ¿no? Esta es la página del libro 1152. Primera aplicación, pues, de razón de cambio. ¿Una pregunta, alguna duda? Bueno, vamos al ritmo de este libro y alcanzamos a analizar lo que es derivada direccional. Y gradiente. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, a ver. Larson, que lo tenemos por acá. Por ahora, pues, sigo con Larson. Expone aquí una situación, ¿no?, de esta montaña. Supongamos que nos encontramos en la colina, aquí en esta figura, y deseamos averiguar su inclinación hacia el eje Z. Si la colina, o sea, su inclinación, ¿no?, hacia el eje Z, si la colina viene representada por una función, una superficie de dos variables, ya sabemos cómo determinar las pendientes en la dirección X y Y. Ya había dicho que si yo sigo en esta colina la dirección del eje X o la dirección del eje Y, esas son las derivadas parciales, que ya las hemos calculado. Pero ¿qué pasa si quiero calcular la pendiente de esta superficie, ¿no?, pero no en la dirección de X y de Y, sino en cualquier otra dirección? O sea, nosotros hasta ahorita hemos analizado solo en la dirección del eje X y solo en la dirección del eje Y. Lo que pasa si se mueve, por ejemplo, en esta dirección.
de todas maneras, uno ya tiene una intuición de lo que va a pasar. Si yo me dirijo en esta dirección, de todas maneras va a ser un vector que va a tener su componente en X y su componente en Y. Por lo tanto, una dirección diferente a X y Y va a estar compuesta, en últimas, por las derivadas parciales. O sea que igual vamos a tener que calcular derivadas parciales, pero como nos van a dar otra dirección distinta a la del eje X y a la del eje Y, para que esto tenga sentido, esa dirección que me piden encontrar va a estar dada por un vector, ¿no? Y en este caso, un vector unitario que tiene esta forma. Entonces me devuelvo acá a la pizarra. ¿En qué consiste esto, no? Bueno, entonces hagamos aquí un dibujito y lo que acabé de mencionar. Ok, está la gráfica en Larson también, pero yo la hago por acá. Prácticamente es esto, ¿no? Si yo tengo una superficie de este estilo y yo quiero encontrar, bueno, la razón de cambio o la pendiente, si lo quiere, de cualquier curva en la superficie, no solo en las dos que veníamos tratando, curvas en la dirección del eje X y no solamente curvas en la dirección del eje Y, sino que una curva, por ejemplo, que vaya en esta dirección, esta curva C. Y yo quiero encontrar en este punto la razón de cambio de esta curva o la pendiente de esta curva, que es la pendiente de la superficie también, ¿no? La pendiente de esta curva, como esta curva pertenece a la superficie, pues se puede hablar de la pendiente de la superficie. Entonces, en esta dirección, ¿no? Esta dirección de esta curva va a estar dada por un vector unitario, que es el que lo voy a dibujar, y ese vector unitario va a estar aquí en el plano, ¿no? Un vector que va así. Pero ese vector va a estar contenido en el plano. Ya, aquí va a estar en el plano este vector B. Va a ser un vector unitario. Si no es unitario, pues hay que convertirlo en unitario. Un vector de componentes B1, B sub 2. Luego entonces, si quiero calcular la razón de cambio o la derivada de la superficie, ¿pero en dónde? En este punto. Es un punto, pues obviamente también tiene sus coordenadas por acá, ¿no? En X sub 0 y por acá un Y sub 0. Pero ya no en las direcciones del eje X y el eje Y, sino en la dirección de este vector. O sea, la pendiente de la recta tangente a esta curva, pero que lleva esa dirección también del vector. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya desaparece por el momento, digamos, en la simbología que voy a utilizar, ya no podemos decir derivada parcial. Es derivada direccional. Y la notación de derivada direccional es con la D mayúscula. Es decir, va a ser la derivada direccional, D mayúscula, ¿de quién? De la función, es decir, de esta superficie. Y para decir que es en la dirección de esta curva está dada por la dirección de este vector, es decir, en la dirección del vector unitario U. ¿Por qué aquí no escribí U? Bueno, aquí mejor para evitar esas confusiones. Generalmente este vector es cualquier vector, ¿no? Pero ese vector B tiene que ser un vector unitario, o sea, ese B tiene que convertirse en un vector unitario. ¿Listo? Entonces siempre la derivada direccional se define en base a un vector unitario. Si el vector no es unitario, ustedes recuerden que lo pueden convertir en unitario simplemente dividiendo B entre su norma. Eso ya se sabe porque eso fue lo primero que analizamos acá. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo es el proceso de la derivada direccional? Pilas, aquí no hay notación de parcial. Es una D mayúscula. Esta D mayúscula con este subíndice significa derivada direccional en la dirección del vector unitario U, dada por el vector B, pues. ¿Y a qué equivale? Bueno,
No me voy a detener, tal vez en definiciones, matemáticas, a profundidad, simplemente a qué equivale. Esto equivale a, aquí aparecen las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x, seguramente nos pedirán en un punto fijo. Si es en un punto fijo, pues aquí sería x sub 0 y y sub 0, aquí sería x sub 0 y sub 0 también. Por u sub 1, ¿ya? Entonces aquí recuerden que el vector unitario tiene componentes u sub 1 como u sub 2 más derivada parcial de f con respecto a y por la segunda componente del vector u sub 2. Y esa es la derivada direccional. Para consolidar esto, entonces, escribo mejor la definición. Si f es una función diferenciable, de x y y, su derivada direccional en la dirección del vector unitario u dado por u sub 1, u sub 2, sus dos componentes. Si el vector no es unitario, hay que convertirlo en unitario, y de todas maneras vamos a encontrar quiénes son sus dos componentes. Es dos puntos aparte, lo mismo que escribí acá. Igual a la derivada parcial de f con respecto a x por u sub 1 más la derivada parcial de f con respecto a y por u sub 2. Y eso es todo, ¿no? Bueno, ahí queda ya consolidado. Repetí esto que está acá, pero ya de forma ordenada. Bueno, esa es la derivada direccional. Entonces, para calcular derivadas direccionales en otra dirección, sigo necesitando las derivadas parciales. A la manera como lo presenta Larson, entonces Larson, ¿qué hace? Recuerden que el vector unitario se puede escribir en componentes o se puede escribir también como combinación lineal, ¿no? Entonces, y se puede escribir en términos del ángulo también. Si se escribe en términos del ángulo, entonces se puede escribir así también como cos de teta, coma, sec de teta. Si es que de pronto no conozco las componentes, sino que si conozco el ángulo, es decir, me refiero, o sea, aquí no te dan las componentes, sino que te dan el ángulo teta. Si te dan el ángulo, pues igual puedes encontrar el vector, ¿no? Utilizando. O el vector también puede venir así, ¿no? En componentes u sub 1 por i más u sub 2 por j. O también en términos del ángulo, cos de teta i más sen de teta j. Ya, de estas tres formas puede venir, 4 formas, puede venir el unitario. Si, vuelvo y repito esto, si el vector director no es unitario, es decir, si la norma del vector b es distinto de 1, entonces ese vector por el cual me dicen que calcule la derivada direccional, antes de aplicar esta fórmula, lo debo convertir en unitario. ¿Cómo lo convierto en unitario? No dividiéndolo, ¿no? Realmente la división entre vectores no existe, sino que multiplico el vector b por la norma. Esto sería, no es una división, sino más bien es la multiplicación de las componentes del vector b por la norma, ¿no?
Y esto ya lo convierte en un vector unitario. Eso es lo que quiero que aquí tengan en cuenta. Bueno, me estoy obviando la definición de límite. No es necesario aquí tampoco. Y vamos a un ejemplo. Vamos a ver qué nos dice por acá Larson. Ustedes pueden profundizar, leer esto. Aquí Larson da la definición de límite. No la estoy tomando yo acá, sino que simplemente escribí esa definición, ¿no? Porque pues igual no vamos a trabajar sobre límites otra vez. La idea es seguir avanzando. Aquí les da algunos ejemplos. Ustedes los pueden calcular o observar. Yo voy a hacer algunos de los que están propuestos. Bueno, nos habla del gradiente. No creo que alcancemos a hablar del gradiente. Bueno, aquí dice. Hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección del vector B. Entonces aquí hay varias funciones. Podría escoger cualquiera de estos. Bueno, no sé cuál podría ser. ¿Cuál escogemos? Ustedes también pueden hacer estos ejercicios que están aquí en esta página, ¿no? Bueno, a ver. Igual todos están fáciles, no son funciones engorrosas. Este de Arcosen. De Arcosen, a ver. Bueno, aquí nos están diciendo calcular la derivada direccional de la función en el punto indicado en la dirección del vector P. Entonces, calcular la derivada direccional en este punto en la dirección de este vector. ¿Ya? En la dirección del vector B. No dice U, dice B, porque seguramente no es unitario, pero igual tengo que comprobarlo. Simbólicamente, ¿qué me piden encontrar? Aquí, la derivada direccional en la dirección del vector unitario, que todavía no sé cuál es, o aquí podría ser B, pero aquí siempre va a ir U, de la función, en este caso, la función es G, llamado G, en el punto 1,0. Miren cómo quedaría, 1,0. ¿Ya? Entonces, según la definición, simplemente no es f, sino g, es las derivadas parciales, ¿no? O sea, la derivada parcial de g con respecto a x evaluada en 1, 0, por la primer componente del vector unitario más la derivada parcial de la función g con respecto a y evaluada en el punto 1,0 por u sub 2. Entonces, esto es lo que debo aplicar. Las derivadas parciales, pues va a ser fácil, pero primero el vector unitario. Veamos, el vector es b. Está en forma como combinación lineal, pasémoslo a componentes, esto sería 1,5. Veamos si es unitario. La norma del vector b es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 25 por 5, 25, 26. No es unitario. ¿No? No es unitario. Entonces lo convierto en unitario. El proceso para convertir el b en unitario es dividir, en otras palabras, las componentes de b entre la norma de b directamente, ¿no? Es decir, 1 sobre raíz de 26 más, sí, perdón, coma, no es más, coma, 5 sobre raíz de 26 y ya. Así es de sencillo para convertirlo en unitario. No es una división, sino que el vector se multiplica por el escalar 1 sobre la norma de b
En otras palabras, cada componente se divide entre la norma del vector. Y este ya es el vector unitario. ¿Y qué me falta? Pues las derivadas parciales, pero esto lo voy. Entonces, calculo aparte las derivadas parciales y luego reemplazo los valores y hago el proceso, ¿no? Entonces, como la función g de xy es igual a ¿qué? A arcoseno de xy. Listo. Entonces, ¿quiénes son sus derivadas parciales? G sub x igual. Derivada de arcoseno con respecto a x. Derivada de arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Eso es arcoseno. Por la derivada interna con respecto a x, o sea, y. Entonces, g de x. Derivada de arcoseno. Es decir, que me quedaría igual a y sobre raíz de 1 menos x cuadrado, y cuadrado. Y ahí queda. ¿Quién es la derivada parcial de g con respecto a y? Entonces, si es con respecto a y, pues acá me va a quedar x. Y acá raíz de 1 menos x cuadrado, y cuadrado. Lo mismo, solo que en el numerador cambia. Acá y acá x. Y eso sería todo. Entonces ya tengo las derivadas parciales. Ahora sí, ya reemplazo. Entonces me quedaría, de una vez voy a hacer ese proceso. No, creo que no va a haber complicación aquí de que ustedes comprendan. La derivada direccional en dirección del vector u dado en el punto 1,0 va a ser igual. Derivada parcial, o sea, esta evaluada en 1,0. Bueno, entonces aquí voy a reemplazar de una vez. 0 sobre raíz de 1 menos, bueno, aquí es algo muy sencillo, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado. Lo dejo así para que puedan observar. Por u sub 1, la primer componente, este es u sub 1, este es u sub 2. 1 sobre raíz de 26. Esto pues va a ser 0 ya. Más derivada parcial de g con respecto a y, o sea, y reemplazo de una vez es esto, me quedaría 1 sobre raíz de 1 menos lo mismo, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado. Por u sub 2, 5 raíz de 26. Listo, no hay problemas en operaciones, todo esto es 0, me queda solamente lo de la parte derecha, es decir, y esto es 0, me quedaría 1 sobre raíz de 1, 5 raíz de 26, es decir, 5 raíz de 26. Y eso es todo. La derivada direccional evaluada en un punto les va a dar siempre un número. Listo. ¿Qué significaría geométricamente? Bueno, si el punto quedara por aquí, significa que la pendiente de la recta tangente en ese punto de la superficie o en esa curva, pues vale 5 raíz de 26. O sea que la inclinación allí tiene ese valor. Si yo quisiera ya la inclinación pues, de esa recta, lo debería hacer en torno al eje Y, ¿no? Ya, porque aquí pasa una recta y en torno al eje Z, perdón. Pero no es necesario hacer ese proceso por acá. Listo, esto sería entonces la pendiente de la recta tangente en esa superficie, la pendiente de esa superficie, en otras palabras más simples. Eso es lo que hay que hacer, es un proceso mecánico. No hay procesos complicados, derivar parcialmente, que ya lo han hecho, y reemplazar, ¿no? Reemplazar. Entonces, así de la misma manera, cualquiera de estos. En todo les da un vector, parece que ninguno es un vector unitario. Aquí hay funciones de 3 variables, sería el mismo proceso.
la derivada direccional tendría las 3 derivadas parciales, entonces lo escribo por acá. De manera general, si tenemos una función W que depende de x1, de x2 y de xn, y sea el vector director B igual a B1, B2, pero mejor el unitario, ¿no? U sub 2, puntos suspensivos, U sub n. Entonces también puedo encontrar la derivada direccional de una función de varias variables, es decir, la derivada direccional de esta función W o F en la dirección del vector U. Entonces esto sigue siendo también la derivada de la función en x1 por U sub 1 más la derivada con respecto a la variable 2 evaluada en el punto por U sub 2 más puntos suspensivos más, vemos esto un poco, la derivada parcial décima evaluada en ese punto por U sub n. Entonces esto es aplicable a cualquier función de varias variables. Es decir, aquí aplicarían eso, ¿no? En este caso una función de 3 variables. Entonces aquí propone varios. Aquí miren, en este caso cuando les dan el ángulo, de lo mismo, pues si usted tiene, si le dan el ángulo, pues simplemente cómo genero el vector si me dan el ángulo. Pues coseno de teta, coseno de pi cuartos, coma, sen de pi cuartos y queda, ¿no? Entonces, cuando les dan el ángulo no es nada complicado tampoco. Listo, señores. Entonces, quedaría lo de gradiente. Bueno, lo de gradiente sí son varias cositas que hay que hablar. Entonces, todo esto son varias cosas, ¿no? Entonces sería mejor como hablarlo ya. No alcanzaríamos, porque son varias cosas que tengo que hablar del gradiente. Listo, yo creo que hasta allí estaría bien entonces, derivada direccional. Les recomiendo para esto de derivada direccional, Larso, ¿listo? En la página, en lo que estuvimos haciendo, en la página 1164. Revisar Larso. 1164. La otra tarea. No tarea, sino para que revisen. Entonces, más bien, yo les indicaba esta guía. Todavía no, porque nos faltan definir algunas cosas. Por ahora sí quiero que se ejerciten bastante en las derivadas que presenta el libro de Piskunov. Ya lo escribí al principio, ¿no? Diferencial total, regla de la cadena, derivación implícita, y ahorita con lo de Larson sería pues ya lo de derivadas direccionales, ¿no? Y los problemas de razón de cambio que ya les dije también dónde ubicar. Eso es lo que quiero que por favor revisen. No van a estar pues todos los días estudiando esto, sino que la idea es que ya por ahí el 3 o el 4, pues ya por favor el 6, 7 de enero ya empiecen a revisar estas cositas, pues no, porque la otra semana ya
ya son fiestas, entonces casi como que no se revisan las cosas. Entonces, antes de iniciar, por favor, sí, revisar estas temáticas. Bueno, entonces quedaría lo de Piskunov y lo de Larson y lo de derivadas direccionales. Listo, señores, eso sería todo. Sus parciales, pues sigo en proceso, es más largo revisar, pues son casi 50, más de 50 estudiantes. Entonces ahí sí me demoro todavía otro poco en revisar esos parciales y hacerlo así de manera, pues, desde plataforma y revisar videos, pues eso sí me demoro mucho más, ¿no? Me estoy demorando el doble de tiempo de lo que me demoraba antes normal con el parcial. Hay que revisar el PDF y luego revisar el video. Entonces ahí sí tienen que tener un poco de paciencia. Yo la próxima semana seguiré todavía revisando para que eso no se me acumule, pero deben esperar un poco. Listo, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno. Entonces, de mi parte, pues les deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que descansen lo poco que se pueda. El tiempo pasa volando y en 3 semanas ya estamos otra vez, nos encontramos el viernes después del festivo, ¿no? Porque el 11 de enero es festivo, entonces nos estamos encontrando el viernes de esa semana otra vez. Listo, señores, entonces que disfruten pues este tiempito que les queda. Gracias, profe, igual para usted. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Listo. Gracias, cuidan.